¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM. Estamos aquí nuevamente, agradecida con Dios de poder servirles a ustedes, pero sobre todo a nuestro amado Dios eterno. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias por tu inmensa misericordia, Señor, porque tú eres bueno, porque nos permites la vida, Señor, porque nuevamente estamos reunidos con la única finalidad, Padre, de encontrarte a ti, Señor, en las páginas de tu sagrado libro, Señor, en la Biblia. Gracias, Señor. Te doy gracias por mis hermanitos en la fe, que cada lunes, Señor, están al pendiente, Señor, de esta estación, Padre, para escuchar los estudios de cada lunes, Padre. Gracias por los amigos, Señor, que se siguen conectando, que siguen escuchando estos estudios, Padre. Te doy muchas, muchas gracias, Señor, y te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a toda verdad, Señor, el que nos enseñe, el que nos corrija, nos redarguya, Señor, el que sea, Señor, hablando nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de servirte, Señor, a ti, al único Dios verdadero. Te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Pues vamos a continuar, amados hermanos, con nuestro estudio. Hemos estado hablando de la vida de David, de este personaje de la Biblia y del cual podemos aprender muchas cosas y no solamente aprender, sino llevarlas a la práctica en nuestras vidas, porque podemos aprender muchas cosas, amados hermanos, pero si no lo llevamos a la práctica, pues de nada sirve llenarnos de conocimiento, llenarnos de la palabra si no la llevamos a la práctica diaria en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a llevar a ser edificados, a tener madurez en la palabra. Entonces, estamos viendo la vida de David y hemos estado viendo su maravillosa historia. Y como te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Quizá no la veamos muchos aspectos de su vida, estamos viendo solamente algunos, pero en esas pinceladas de la vida de David, estamos aprendiendo muchas cosas. Hemos aprendido cómo siendo un jovencito, ¿verdad? Un jovencito que no era un hombre de guerra en ese momento, porque era un jovencito que cuidaba a a los borregos, eh, a las ovejas allí en el campo. Sin embargo, él desde una muy temprana edad era un joven que buscaba de Dios, que confiaba en Dios, que sabía que Dios era el Dios vivo y que además era un Dios poderoso. Y vimos la semana pasada, ¿verdad? La sencillez de David, de cómo aún a pesar de que él se presenta ante Saúl, pues vemos cómo David nunca se demostró como lo que no era. Vimos en nuestra clase pasada cómo David, ¿verdad? Incluso Saúl quiso ponerle su armadura, cosa que pues no fue viable para David, ¿verdad? Porque era una armadura hecha especialmente para Saúl. Saúl era un hombre grande, era un hombre fuerte, era un hombre de guerra, era un hombre que incluso dice la palabra que era un hombre no solamente de aspecto hermoso, sino que además sobresalía de entre todos los hombres por su altura. Era un hombre alto, bien parecido y además con un cuerpo fuerte, porque además ya era un hombre. Y vemos a un David que quieren colocarle esa armadura y definitivamente, pues no era. Ay, perdón, amados hermanos. A veces tengo así como pequeñas alergias y me producen, quizá no sé, el polvito o algunas, situaciones. Les pido mil disculpas. Entonces vemos cómo incluso, ¿verdad?
les decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que eso también debemos de aprenderlo para nuestras vidas, que lo que Dios ha hecho para la vida de uno no es para la vida de otro. Esta armadura era especialmente para este Saúl y por lo tanto no le servía a Jonatán. Jonatán tenía otras estrategias que Dios había puesto en su vida. Y así sucede también en nuestras vidas. Las estrategias de uno, las que, que usa un determinado siervo, pues a lo mejor no le van a ir bien a otro siervo, sino que Dios nos da, nos capacita y nos lleva a la victoria con las estrategias, con las eh, diferentes guianzas que el Señor nos va dando y es lo que nos lleva a la victoria a través de su Espíritu Santo. Amén. Y vimos qué victoria tan extraordinaria le dio el Señor, que sin tener que usar una espada, un arma de guerra, él lo único con su honda y sus 5 piedras de mar, con una sola piedra, mató al gigante que había menospreciado a David por su altura, por su juventud, por a lo mejor porque él era un jovencito que era delgado, ¿verdad? Y que causó la burla, la mofa de Goliat, de ese filisteo atrevido, ¿verdad? Que osó, decía David, era muy molesto, que osó provocar al pueblo de Israel, pero sobre todo se atrevió a desafiar al Dios de Israel, al Dios vivo. Y lo vimos que Dios le da la victoria a tal grado que pues él lo mata, le queda incrustada la piedra en medio de aquí, en la frente, entre los dos ojos, incluso con su misma espada de Goliat, le corta la cabeza. Entonces, vemos a un David triunfante y pues vemos que la gente obviamente comienza a ver en David un hombre en el cual estaba el Espíritu de Dios y que Dios no lo desamparaba, sino que Dios le daba la victoria porque podían ver lo extraordinario, lo sobrenatural del triunfo de David, porque era un chamaco, era un adolescente y con una onda y con una piedra pudo obtener la victoria, pudo mostrarle al pueblo de Israel que había Dios en el pueblo de Israel y que ese Dios era grandioso, que no necesitaba de jabalinas, que no necesitaba de espadas para dar la victoria a quienes confían en él, sino sabemos y dice su palabra, no es con espada, no es con ejércitos, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y hoy vamos a ver una, una amistad hermosa entre David y Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl y entre David y Jonatán nace una amistad extraordinaria, unida por el amor de Dios, un amor verdadero, porque el amor de Dios es un amor real, verdadero, o que verdaderamente se da sin, sin reservas, es un amor que no se condiciona, es un amor que se da con renunciación, con entrega verdadera, porque el amor de Dios es así. Vimos el amor de Jesús, ¿verdad? Un amor de Jesús que se dio a nosotros en entrega total, renunciando a su gloria. Y vamos a ver este amor, esta amistad fraternal que nace entre David y Jonatán. Vamos a ver, vamos a leer lo que dice Primera de Samuel 18, capítulo 18 del 1 al 4. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco
y su talabarte. Fíjense, cuando David sale victorioso de este enfrentamiento con Goliat, obviamente, ¿te acuerdas que uno de los premios, por así decirlo, ¿verdad? Que iba a dar Saúl al que venciera a Goliat era precisamente darle a su hija, ¿verdad? Como esposa, y le da a su hija, ¿verdad? Y estando hablando en ese momento con, con Saúl, yo creo que Jonathan, el hijo de Saúl, pudo ver en David algo especial. Yo creo que pudo ver el celo de David por Dios, pudo ver en él una valentía que no era normal porque era un joven y que era un joven que confiaba en el Dios verdadero. Y yo creo que esos fueron ciertas virtudes que logró ver Jonathan en David de tal manera que dice que lo amó, quedó prendado de él, pero no con el amor que actualmente, ¿verdad? Es un amor retorcido cuando hay un amor entre, por decirlo, entre dos hombres y que no es un amor sexual atrayente, sino es un amor de Dios, un amor fraternal. Él se sintió ligado a él porque probablemente, ¿verdad? Jonathan había esa sinceridad en él, y yo creo que también era tocado por el amor de Dios y queda ligado, y de tal manera que Dios permitió, ¿verdad? Que hubiera esa amistad fraternal tan bonita, tan hermosa entre estos dos jóvenes, que vamos a ver al continuar estudiando cuál era el motivo principal por el cual quedaban ligados, porque formaba parte del plan de Dios en la vida de David para más adelante. Y vemos, además, vemos en segunda de Samuel 1:26, esta cita me gustaría compartirla con ustedes, que dice: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Es decir, que en Jonatán David había encontrado el amor fraternal verdadero, un amor de Dios que los unía de tal manera, porque los dos confiaban en un Dios verdadero, porque Jonatán se había dado cuenta de que él era el escogido de Dios. La amistad de Jonatán hacia David fue algo maravilloso, porque hay que recordar que el verdadero amor viene de Dios. Jonatán, como te mencioné hace un momento, era el heredero del trono, es decir, que en línea directa él iba a heredar el trono de su padre Saúl, ¿verdad? Porque era parte de lo que sucedía en un reinado. Su brillante victoria sobre los filisteos y su nobleza de carácter indican que hubiera podido ser un rey digno, porque Jonathan era aunque era joven, era un muchacho de guerra, era un hombre que tenía carácter, era un joven que indudablemente era un joven que indudablemente tenía el carácter y la nobleza necesaria que le hubieran permitido llegar a ser un digno rey, digno de ocupar el trono de su padre Saúl. Pero también David, definitivamente, yo creo que él ya había sabido, él estaba consciente, Jonathan estaba consciente de que Dios había dispuesto que David fuera el rey de Israel. Y él, de una manera discreta, ¿verdad? Sin coraje, sin odio, sin rencor, sin decir, es que ¿por qué David? Si yo soy el heredero directo, ¿verdad? De mi padre Saúl. Ajá. Él estaba consciente de que él por derecho le correspondía
el trono después de su padre. Sin embargo, él de una manera discreta se elimina a sí mismo y de la sucesión real, entonces, y de su generosa devoción hacia su rival, porque a lo mejor ante las gentes, ¿verdad? Ante el pueblo de Israel, probablemente podían ver a, a, a David como el rival de Jonatán, pero él no lo veía de esa manera, sino que al contrario, a través de esa amistad del que probablemente para muchos pudo ser el rival de Jonatán, nace el relato más hermoso y más noble de una amistad verdadera, de una amistad fraternal que nace entre estos dos jóvenes, entre David, ¿verdad? El futuro rey de Israel que ha de ocupar el trono de su padre Saúl, y de Jonatán, el que por derecho le pertenecía el reinado. Pero recordamos, ¿verdad? Que Saúl, a causa de su desobediencia, pues obviamente había perdido delante de los ojos de Dios el derecho de seguir siendo rey, y Dios pues determina quitarlo como rey por su desobediencia, por sus decisiones no dirigidas por Dios que llegó a tomar. Entonces, entre David y Jonatán nació un gran amor fraternal, como nos lo dice en la parte de la Sagrada Escritura que acabamos de leer, en Primera de Samuel 18:1, dice que aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Te acuerdas que la palabra de Dios dice cómo debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Es decir, que en ese preciso momento Jonatán estaba amando a David como a sí mismo, como nosotros, ¿verdad? Nosotros como individualmente, ¿verdad? No es que sea narcisismo, sino que nosotros obviamente no deseamos el mal para nosotros mismos, sino deseamos lo mejor, deseamos ser tratados bien, deseamos ser amados, deseamos que el bien sea bueno, sea para nosotros. Y si nosotros amamos a alguien como a nosotros mismos, quiere decir que deseamos que esa persona sea amada, sea reconocida, sea procurada. Entonces, vemos que él amó a David como dice la palabra, como a él mismo, como a nosotros mismos. ¿Y por qué? ¿Por qué había ese gran amor fraternal entre estos dos jóvenes? Primeramente, amados hermanos, porque el amor verdadero procede de Dios. Mira lo que dice primera de Primera de Juan 4:7. Dice la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama, dice, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esto quiere decir, amados hermanos, de que había un amor verdadero, un amor fraternal, porque estos dos jóvenes tenían en su corazón el amor de Dios, y por lo tanto el amor que se estaban brindando el uno al otro era un amor limpio, un amor verdadero, una amistad verdadera que había nacido entre estos dos jóvenes, porque ambos, ¿verdad? Ambos eran nacidos de Dios. Los Dios conocían a Dios, eran nacidos de Dios y conocían a Dios. Por eso es que Jonatán no sentía ningún celo ni ningún problema de que David, ¿verdad? Porque yo creo que ya había llegado a los oídos de Jonatán que él era el sucesor de su padre. Amén. ¿Y por qué también, verdad? Había ese amor gran fraternal, porque acabamos de leer de que el que ama es nacido de Dios, procede de Dios, y dice también, acabamos de leer, porque conoce a Dios, el Dios verdadero. Y el que conoce, el que es nacido de Dios y conoce a Dios,
está en él el verdadero amor de Dios y por lo tanto ama a su prójimo como a sí mismo, porque primeramente está amando a Dios por sobre todas las cosas, como dijo el Señor, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, dice el Señor Jesús. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es muy semejante a este, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, como lo hacía David y como en este caso lo hacía Jonatán, indudablemente no tenían ningún problema en amar a su prójimo como a sí mismo. Porque el amor, amados hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Lo dice así la palabra de Dios en Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero en primer lugar dice que el fruto del Espíritu es amor. Entonces, el amor que estos dos jóvenes tenían el uno hacia al otro era un fruto del Espíritu de Dios que estaba en sus vidas y por lo tanto amaban a Dios por sobre todas las cosas y se amaban o amaban a su prójimo, en este caso como a sí mismo. Es decir, David amaba a Jonatán como a sí mismo y Jonatán amaba a David como a sí mismo. Deseaba lo mejor para el uno hacia el otro. Y algunas de las cosas que no tenía el amor fraternal de estos dos jóvenes era primeramente que no tenía temor. El amor que había entre estos dos jóvenes no tenía temor, como lo dice Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí consigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, entre ellos no había temor, porque ellos conocían a Dios y sabían, ¿verdad? Que el amarse el uno al otro como a sí mismo, les llevaba a querer lo mejor el uno para el otro y no temer incluso que los demás podrían verlo como que eran enemigos, porque uno era el legítimo heredero del trono y el otro, ¿verdad? Era el elegido de Dios para ocupar el trono de su padre. No había envidia entre ellos. Un segundo punto es que no había envidia, como lo dice en Primera de Corintios 13:4, porque el amor es sufrido, es benigno. El verdadero amor, el amor de Dios, no tiene envidia, no es jactancioso y no se envanece. Entonces, no había envidia entre ellos. Jonatán no tenía envidia de lo que Dios estaba haciendo en la vida de David. Ajá. El amor de Dios, no, el verdadero amor de Dios no es jactancioso como acabamos de leerlo, ni tampoco es un amor indecoroso, como lo dice en Primera de Corintios 13:5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no hace nada indebido, nada indecoroso, nada vergonzoso. Y lo que estos jóvenes estaban haciendo era un amor verdadero de Dios, no el amor sucio y retorcido del que habla mucha gente. No, no era el amor sexual entre dos hombres, sino era el amor de Dios. Se amaban el uno al otro, como dice la palabra, amaban a su prójimo como a sí mismo. Acabamos de leer también que no, el amor de Dios no es irritable, no es ese amor que irrita, que enoja, que hace que haya discordia. No guarda rencor, acabamos de leerlo también, no guarda rencor hacia los demás, hacia el prójimo. Tampoco el amor de Dios se goza en la injusticia, como lo dice en Primera de Corintios 13:6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y también dice que el amor de Dios nunca deja de ser. Estas cosas, ¿verdad? Nunca dejó de ser, nunca se terminó. Siempre existió entre estos dos jóvenes
un amor que los unía, porque ese amor que los unía y que unía su amistad fraternal, su amor fraternal era el amor de Dios, un amor verdadero, un amor perfecto, un amor que no es envidioso, ansioso, irritable, que no es rencoroso, que no es envidioso, que no tiene temor, que no es injusto y que no deja de ser, es decir, no se acaba. Y lo que sí era que contenía ese amor fraternal entre Jonathan y David, es que era un amor sufrido. ¿Por qué? Porque si seguimos leyendo, nos encontramos con que este Saúl, al saber de su amistad tan estrecha entre David y Jonatán, sintió una molestia muy grande con su hijo. Ajá. Entonces, dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 13:4, que el amor de Dios es sufrido, es benigno, el amor de Dios no tiene envidias, el amor de Dios no es jactancioso, ni mucho menos se envanece. Entonces, el amor que entre esos dos jóvenes había, era un amor sufrido, que iba a sufrir muchas circunstancias que iban a tener que atravesar. Ese amor era benigno. Se gozaban de la verdad, como lo acabamos de leer, ¿verdad? En el 13:6, que dice que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ellos sabían que el amor que había entre ellos, ese amor fraternal, era un amor que venía de Dios y que los unía en gran manera. Y además dice que el amor que había entre David y Jonatán era un amor paciente, un amor que procede del fruto del Espíritu, porque hace un momento leímos en Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, era un amor, era paciente ese amor, ¿verdad? Había paciencia y además era un fruto, la paciencia del Espíritu Santo. Y además era un amor que todo lo esperaba, como lo dice en 1 Corintios 13:7, dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Cuando es el amor de Dios verdadero que une a dos personas en un amor fraternal, en una amistad verdadera, es una amistad que nada la separa, que nada la rompe, que nada acaba con ese amor que hay. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y además, ¿verdad? Hay que recordar, amados hermanos, que la palabra de Dios nos habla de honrar a nuestro padre y a nuestra madre y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así lo dice Mateo 19:19. Dice, honra a tu padre y a tu madre, y también dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no querrás ningún mal para tu prójimo, sino que querrá su bienestar. Lo que tú consideres bueno para ti, lo quieres también para tu prójimo. Y este era el caso entre estos dos jóvenes, entre los cuales había nacido una maravillosa amistad verdadera, que era una amistad que la unía el amor de Dios entre estos dos jóvenes. Y Dios quiere, amados hermanos, que practiquemos este tipo de amor fraternal entre nosotros como hermanos en Cristo, entre todos aquellos que hemos nacido de nuevo y que formamos parte del cuerpo de Cristo. Dios quiere que exista ese amor fraternal, que el pegamento espiritual que nos una unos a otros sea el amor de Dios, ese amor verdadero que no permita que nada nos separe, que nada nos desuna el uno del otro, sino que estemos en unidad, amándonos unos a otros, practicando ese amor, deseando que lo que nosotros queremos para nosotros mismos sea también para nuestro prójimo, para nuestros hermanitos en Cristo, y que estemos practicando ese tipo de amor hasta que lleguemos al cielo, cuando lleguemos a nuestra patria celestial y estemos allá con nuestro Dios.
Y vemos, ¿verdad? Que en esta hermosa amistad, de esta hermosa amistad a que acabamos de hablar y que nace un, un amor fraternal tan profundo, que nada iba a romperlo, también vemos que existe, llega a existir tanta conflicto alrededor de ellos para que esa amistad se acabe. Pero cada conflicto que se levanta alrededor de esa amistad hace que sea una amistad mucho más fuerte, mucho más sólida, y que vamos a leer a continuación en Primera de Samuel 19, 1 al 7, porque estamos siguiendo la historia de David y encontramos esta fracción en la historia de David, de esta amistad tan profunda que nace entre estos dos jóvenes. Vamos a leer Primera de Samuel, perdón, 10, capítulo 19 del 1 al 17. Y dice la palabra de Dios: habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y la acomodó por cabecera. Dice: y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: tráedmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Fíjense qué tremenda esta historia. Que este Saúl comenzó a ver esa amistad tan estrecha entre David y Jonatán, y le empezó a incomodar esa amistad, pero muy independiente de ello, comenzó a llegar a los oídos de Saúl que él iba a ocupar el trono. Y además, ¿verdad? Dice aquí que empezó a fraguar la manera de matar Saúl a David, y este Jonatán escucha esto y le avisa a David, su amigo, y le dice: ¿sabes qué?
que he escuchado que mi padre Saúl quiere matarte. Por lo tanto, escóndete, guárdate, ocúltate en un lugar. Y yo voy a hablar con mi padre mañana, voy a hablar con él y yo te aviso qué sucede después de esta conversación. Y estando Jonatán con su padre, comienza esta conversación y comienza, ¿verdad? A hablar con él y a decirle, ¿por qué quieres matar a David? ¿Por qué quieres mancharte las manos con sangre inocente? ¿Que acaso no viste cómo Dios le dio la victoria y nos salvó, ¿verdad? Dios nos salvó de los filisteos, ¿verdad? A través de David, dice, y tú te gozaste, estuviste feliz y cumpliste en ese momento, yo creo, ¿verdad? Le dijo, cumpliste la promesa, porque Mical era hija de David, perdón, de Saúl, y él había prometido que le iba a dar a su hija al que matara a Goliat. Por lo tanto, él entregó como esposa a Mical. Y entonces él vivía con Mical. Y dice que entonces, al estar escuchando esto, Saúl, yo creo que reconsideró su idea, ¿verdad? Su deseo de matar a David. Y entonces él dice inmediatamente, ¿verdad? Dice, vive Jehová que no morirá. Y lo manda a traer, ¿verdad? Y David vuelve a vivir ahí en el palacio, vuelve a estar ahí, y dice la palabra de Dios que había un espíritu malo que atormentaba a Saúl, y, y entonces David tocaba el arpa, porque él tocaba alabanzas a Dios, y esto tranquilizaba a Saúl. Y nos narra aquí la palabra, ¿verdad? Que estando sentado Saúl tocando el arpa, cantando, dice que estaba delante de Saúl y Saúl dice que él tenía en sus manos una lanza y que David estaba tocando. Pero de repente este espíritu, ¿verdad? Este espíritu que estaba en su vida de parte de Dios, porque era tan necio Saúl, que esas fueron las actitudes que hizo que Dios tomara la decisión de quitarlo como rey, porque habían situaciones incorrectas. Él probablemente ya sabía, ¿verdad? Que él iba a ocupar el trono y tenía cierto coraje, porque incluso dice, ¿verdad? Que David salió nuevamente a otra batalla y volvió a tener la victoria. Y entonces, desde Goliat, la gente comenzó a vitorearlo, la gente comenzó a hablar cantos, ¿verdad? De cómo, pues lo veían como el futuro rey, era un joven arrojado, que sabían que Dios estaba en la vida de David. Entonces, vemos, ¿verdad? Que Saúl quería matar a David porque el pueblo cantaba, ¿verdad? Incluso decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. La fama de David, ¿verdad? De cómo él regresaba victorioso de las batallas, de cómo Dios estaba con él y que además Dios le daba la victoria, comenzó a regarse como el pólvora entre el pueblo y las mujeres del pueblo comenzaban a cantar loores a David. Y entonces vemos cómo al suceder todo esto y que estamos leyendo en la palabra de Dios, cómo estando ahí David, él estaba enojado. Yo creo que este espíritu malo traía a su mente, pues que las victorias de David, y él se enojaba tanto que él decía, es que ya la gente lo victorea, lo reconoce, ya nada más le falta el trono. Entonces él sentía coraje porque decía, ¿cómo es que él va a ocupar mi lugar? Se sentía enojado, se sentía
molesto hacia David. Y entonces él avienta su lanza de tal manera que este David, al tener el Espíritu de Dios en su vida, porque el Espíritu de Dios estaba en él, logró esquivar la lanza de Saúl y la lanza se incrusta en la pared. ¿Y qué es lo que pasa? Pues sale huyendo nuevamente David, ¿verdad? Él sale huyendo, escapa nuevamente, y entonces Saúl envía inmediatamente, al huir David, envía inmediatamente a sus mensajeros, ¿verdad? Y manda a su casa, a la casa donde estaba viviendo con Mical, pues lo manda a buscar, le manda mensajeros y lo hace para que lo traigan, para que lo maten. Pero Mical, ¿verdad? Mical escucha todo este revuelo y sabe que su padre quiere matar a David y le hace ver así como Jonathan le comienza a decir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Que si no te vas, ¿verdad? Si no salvas tu vida esta noche, para mañana vas a estar muerto, porque mi padre te quiere matar. ¿Y qué hace Mical? Inmediatamente dice que cuelga, ¿verdad? Cuerdas por la ventana y le ayuda a escapar. Y ella, mientras tanto, pone una estatua en la cama para hacer parecer que David estaba durmiendo y además le pone en su cabecera o en la cabeza de la estatua una almohada, ¿verdad? Dice, de pelo de cabra, y entonces lo cubrió con su ropa para que creyeran. Y cuando llegan sus mensajeros, le dicen que, y no, dices que está durmiendo. Y van y le avisan a Saúl, y nuevamente al día siguiente les dice, ¿sabes qué? Tráemelo incluso en la cama y lo vamos a matar. Y cuando llegan se encuentran con esto y obviamente, ¿verdad? Saúl se enoja contra su hija Mical y le dice, ¿por qué hiciste esto? Es decir, le estaba diciendo, ¿por qué me traicionas? ¿Por qué estás de parte de mi enemigo? Porque Saúl lo veía como enemigo, él no lo veía como el ungido de Jehová, él lo veía como su enemigo, como aquel que iba a ocupar su trono. Y entonces Mical inmediatamente le responde a Saúl, su padre, y le dice, es que lo que pasa es que él me amenazó, él me dijo que si no lo dejaba ir, él me iba a matar. Y vemos esta historia tremenda, vemos cómo David huye de su enemigo, ¿verdad? De Saúl, ¿verdad? Y nosotros también, amados hermanos, debemos de salir huyendo de nuestro enemigo. Mira lo que dice Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿verdad? David huyó. Él no quería enfrentarse a Saúl porque Saúl estaba consciente de que David estaba consciente de que Saúl era el ungido de Jehová. Él no quería levantar su mano contra el ungido de Jehová, pero sin embargo él sabía que Dios iba a proteger su vida de Saúl, que se estaba constituyendo en su enemigo, y él huyó, prefirió huir y no enfrentarlo. Y mira también lo que dice Primera de Timoteo 6:11. Perdón, segunda de Timoteo 2:22, huye también, dice, bueno, en este caso habla, ¿verdad? Dice de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Es decir, el Señor nos dice, sigue la justicia, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Esto es bien importante, hermanos. Debemos de reconocer, dice la palabra de Dios, que el entendido ve venir el pecado, ve venir el problema y huye, pero el necio no, el necio se queda ahí, ¿verdad? El mundo nos quiere matar espiritualmente, hermanos. Saúl quería matar a David, pero sabes una cosa, hermanos, el mundo, el pecado, el enemigo quiere matarnos espiritualmente. Por lo tanto, amados hermanos, nosotros debemos de huir,
de huir, de no irnos a meter donde se encuentra nuestro enemigo. No dejemos que nos pesque nuestro enemigo con atracciones perversas que siempre el enemigo va a traer a nuestras vidas. Así como David huyó de su enemigo, nosotros debemos de huir, perdón, de nuestro enemigo, el pecado, porque el pecado siempre va a querer enseñorearse de nosotros. Pablo lo dijo así en Romanos 7, 19 al 20. Dice la palabra de Dios, dice, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso es importante que huyamos del pecado, hermanos, que no nos dejemos fascinar por el pecado. No creamos que somos los fuertes, que lo podemos todo y que podemos dominarlo, porque el enemigo, hay que recordar que antes de venir a Cristo, ¿verdad? Antes de ser perdonados y de haber sido renacido de nuevos, antes el pecado nos dominaba, el pecado hacía de nosotros tremendas cosas, el pecado nos había llevado al fracaso y nuestra vida espiritual estaba en la peor de las tragedias. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos dio la victoria sobre el pecado. El pecado ya no debe de enseñorearse en nuestras vidas. Por eso es que dice Pablo, ¿verdad? Que dice, porque no hago el bien que quiero. Es decir, cuando nosotros permitimos que el pecado venga, entonces ya no dice, no hago, ¿verdad? El bien que quiero, sino el mal que no quiero. El pecado comienza a enseñorearse, el pecado comienza a hacer estrago en nuestras vidas, amados hermanos. Y entonces, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Por eso es que debemos de huir de él, porque el pecado siempre nos va a llevar a cometer infracciones delante de Dios. No dejemos que este enemigo vuelva a tener autoridad sobre nuestras vidas, amados hermanos, ya que la Biblia dice muy claramente, hermanos, que la paga del pecado es muerte, es la muerte, ese es el pecado, la paga por el pecado en nuestras vidas. Sin embargo, mira lo que dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ajá. Nosotros andábamos errantes, perdidos, llevando una vida desenfrenada en el pecado, y lo único que merecíamos era la muerte. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos perdonó a través de su sacrificio en la cruz. Él nos dio vida a través, ¿verdad? Dios nos da vida a través del sacrificio de su Hijo, a través del derramamiento de su sangre allí en la cruz. Amén. Entonces, así como David huyó de su enemigo, nosotros debemos huir también de la carne, que es nuestro peor enemigo, como lo dice, mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es necesario, amados hermanos, que huyamos del enemigo tremendo que es la carne, porque acabamos de leer lo que dice la palabra de Dios. Dice que ninguna condenación hay para aquellos que, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, los que no andan conforme al desenfreno de la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Amén. Al escaparnos, hermanos, de los deseos carnales, nos libramos del infierno ardiente y de la condenación eterna. Mira lo que dice Gálatas 5:16 al 17. Dice su palabra, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos
se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Dice que al escapar de los deseos de la carne nos libramos, hermanos, del infierno ardiente y de la condenación eterna. Acabamos de leer, ¿verdad? Que si nosotros, ¿verdad? Andamos en el espíritu, nuestro espíritu se contrapone a los deseos de la carne, es decir, si nosotros andamos en el espíritu, ¿verdad? El espíritu nos va a llevar a repeler los deseos de la carne. Pero si nosotros andamos en la carne, le empezamos a dar rienda suelta a la carne, entonces la carne se va a repeler contra los deseos del espíritu. Por eso es importante, ¿verdad? Que busquemos la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu nos lleve a hacer lo correcto. Así como David huyó de su enemigo, nosotros debemos de huir del enemigo, del diablo, que constantemente, como dice la palabra de Dios, mira lo que dice en primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él constantemente, hermanos, está alrededor de nosotros buscando cómo hacernos caer, cómo presentarnos el pecado de una manera atractiva para nosotros caer. Nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, el conocimiento y podamos a través de la palabra contrarrestar los ataques y los embustes del enemigo. Mira también lo que dice Santiago 4:7 al 8. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y oirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mira qué hermosa recomendación nos hace Santiago. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Es decir, busca de Dios, sométete a su espíritu, sométete a su palabra, y entonces el enemigo va a huir de ti. ¿Por qué? Vemos el ejemplo magistral que nos dio Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, pudo someterse a Dios y el diablo huyó porque él esgrimió la palabra de una manera extraordinaria y el enemigo no pudo tentarlo. Si nosotros hacemos lo mismo, vamos a tener la misma victoria de Jesús y el enemigo va a huir de nosotros. Y dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Y nosotros, dice la palabra, si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes, ¿verdad? Es decir, si nosotros permanecemos en Dios, Él va a permanecer en nosotros, Él va a estar en nosotros. Y dice Santiago, pecadores, limpien sus manos. Y ustedes, los de doble ánimo, esos que ni son fríos ni son calientes, sino que son tibios, están con un pie dentro de la iglesia y con el otro en el mundo, dice, dejen ese doble ánimo y purifiquen sus corazones, ¿verdad? Porque solo así podremos obtener la victoria delante de nuestro adversario, el diablo. Este enemigo, hermanos, es peligroso. El diablo es peligroso. Si nosotros le damos cabida, él va a hacer tremendos estragos en nuestra vida espiritual. Él nos ha perseguido de toda la vida, hermanos. Él ha sido un perseguidor de todos los cristianos, de todo el mundo, pero también sabemos que si nosotros guardamos un buen testimonio, pero sobre todo guardamos el testimonio de Cristo, el diablo va a huir también de nosotros. Vamos a ver, mira lo que dice para concluir nuestro estudio, lo que dice el Salmo 119, 168. Dice el salmista, es decir, David, he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Si nosotros, amados hermanos, guardamos los mandamientos de Dios, guardamos el testimonio de Cristo, indudablemente, hermanos, tendremos la victoria, porque el Espíritu Santo estará gobernando nuestras vidas, estará
guiándonos en nuestro camino hacia nuestra patria celestial, allá donde ya hay un lugar para cada uno de nosotros, amados hermanos. Con esto concluimos el estudio del día de hoy. La semana próxima, si Dios nos presta vida y todavía estamos aquí, estaremos hablando todavía de la vida de David. Y pues nos vemos la próxima semana, amados hermanos. No sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, ahí en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana, alabando y glorificando al Dios vivo. Me gustaría mucho verte por ahí. Vamos a orar para concluir este tiempo hermoso, escudriñando la palabra de Dios, estudiando de la vida de este siervo de Dios que nos da ejemplos maravillosos de que podemos ser un buen testimonio de Cristo. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites estar reunidos, Señor, para escudriñar tu bendita palabra, Señor, porque tu palabra nos limpia, Señor. Tu palabra nos santifica, Señor. Tu palabra, Padre de la gloria, nos renueva, Señor, nos edifica, Señor. Nos mantiene, Señor, limpios, Padre Santo, porque tu palabra tiene ese poder, Señor, renovador, Señor, ese poder limpiador en nuestras vidas. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que escucha este mensaje, por los amigos, Señor, que lo siguen haciendo, por todos aquellos, Señor, que a través de las redes sociales, Señor, han de escuchar este estudio, Padre. Yo te pido una bendición especial para cada persona, Señor, que prepare sus corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada corazón, Señor, porque tu palabra jamás volverá vacía, Señor, hará lo que tenga que hacer, Señor, para juicio, Señor, o salvación. Siempre regresa, Señor, con la orden que tú le has dado. Padre, te doy gracias, Señor, por esta estación de radio, Señor, Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Señor. Gracias por esta herramienta, Señor. Bendice a nuestro hermanito Héctor Islas y a su esposita Gisela, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Dale, Señor, sabiduría de lo alto para seguir, Señor, administrando, Señor, de manera sabia esta estación para seguir difundiendo tu palabra, Señor, seguir difundiendo las buenas nuevas, Señor, al perdido. Padre, yo te pido una bendición para todos y cada uno de mis hermanos, Señor, incluyéndome yo, que participamos en esta estación, Señor, llevando tu nombre, Padre, llevando tu palabra, llevando el mensaje de salvación, Señor. Padre, te pido por mi pastor, Señor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita, Adrián Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, su ministerio, todo proyecto que has puesto en sus corazones, Señor. Dale, Señor, la sabiduría, el entendimiento, Señor, las fuerzas, Padre, para llevar a cabo todo proyecto que estás poniendo en sus manos. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, servirte. Gracias, Señor. Muchas gracias. Para mí es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te doy muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, si todavía estamos aquí. Aquí nos vemos. Mientras tanto, que el Señor me los bendiga, que el Señor les guarde.